Testigos de la historia. Antes de 1939, los británicos en la India eran los amos de todo un subcontinente. Creían que el régimen imperial era parte del orden natural, que solo ellos tenían la sabiduría y la organización para gobernar efectivamente a la India. La mayoría de los indios vivían pobremente en las áreas rurales, como lo habían hecho durante siglos antes de la llegada de los británicos. Pero un hombre les ofreció un mensaje de esperanza y exhortó a los indios a unirse en una lucha por la libertad. Mahatma Gandhi dirigió un movimiento masivo en contra del dominio británico. Millones de personas siguieron las marchas y los boicoteos que él organizó en los años 30. Si Inglaterra no satisface sus demandas, entonces, ¿qué acciones tomaría? La desobediencia civil. ¿Está preparado para regresar a la cárcel? Siempre estoy preparado para volver a la prisión. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos ya no tenían ni el poder ni el deseo de seguir adelante. Decidieron salir de la India. Fue el inicio de un cambio de poder que continuó durante 30 años más, mientras la gente de los imperios europeos luchaba por hacerse cargo de sus propios destinos. 1947. Libertad ahora. Agosto de 1947, el nacimiento de una nación. Con 300 millones de habitantes, la India estaba a punto de convertirse en la democracia más grande que se haya visto en el mundo. Hace muchos años hicimos una cita con el destino y ahora ha llegado el tiempo en que cumplimos nuestra promesa. No total ni absolutamente, pero sí en forma muy substancial. Cuando llegue la medianoche, mientras el mundo duerme, la India despertará a la luz y a la libertad. El discurso del primer ministro Nehru se escuchó en todo el país. Virendra Kaur era una estudiante en Delhi. Todos permanecimos levantados esa noche. Y cuando llegó el amanecer, no puedo describir cuán emocionante era ese sentimiento. Era como si todo fuera nuevo. El mundo era nuevo. Los árboles eran más verdes y todo se veía... Era sencillamente fantástico. Uno sentía que podía hacer cualquier cosa, ahora que éramos libres. Los indios acudieron para ver las ceremonias del cambio de poder. Satpal Sanai vino desde su pueblo. El 14 de agosto estábamos trabajando en los campos. A medianoche empezamos nuestro viaje hacia el Fuerte Rojo, andando los 9 kilómetros. En la mañana siguiente había más de 100.000 personas allí y el ambiente era muy, pero muy alegre. La gente coreaba consignas y alababan a Gandhi. Decían, victoria para Gandhi. La escena final durante ese gran momento de la historia de la India fue la ceremonia de la bandera en la noche. El estandarte tricolor se desplegó públicamente. Primero se bajó la bandera del Reino Unido y luego se izó la tricolor. Es mi recuerdo más feliz. En esa época para nosotros era algo así como si nos estuvieran dando la libertad.
Los albores de la independencia mostraron que la libertad del imperio no significaba libertad de la intolerancia y el odio. En las semanas siguientes se pagó un terrible precio por la rapidez con que el subcontinente se había partido entre la India hindú y el Pakistán musulmán. Millones se vieron atrapados en el lado errado de las nuevas fronteras, marcadas precipitadamente justo antes de la independencia. Las comunidades fueron atacadas cuando se inflamaron los odios religiosos. Hasta 30 millones de refugiados huyeron de Pakistán o de la India para evitar verse atrapados en una minoría sitiada. Medio millón de personas fueron asesinadas. La huida y las masacres horrorizaron a Gandhi, pero no se escucharon sus súplicas de tolerancia. Murió en 1948, asesinado por un extremista hindú. A pesar de la terrible experiencia del nacimiento de la India libre, los líderes nacionalistas habían demostrado al resto del mundo lo que podía hacerse. Gandhi había dicho que si la India se liberaba, otros la seguirían. Ahora él se convirtió en una fuente de inspiración para los pueblos sometidos en todas partes. Pero los poderes europeos consideraban que la India era una excepción. Esperaban mantener sus colores imperiales alrededor del globo desde los puntos más remotos en el Pacífico y en Asia sudoriental, como lo habían hecho hasta 1939. Una quinta parte de la superficie terrestre del mundo se hallaba bajo el dominio imperial. El poder definitivo sobre la vida de toda esa gente lo empuñaban todavía lejanos gobiernos en Europa, en Bélgica o Portugal, Gran Bretaña o Francia, los que estaban orgullosos de sus logros. Este imperio se ha construido mediante la combinación de esfuerzos de exploradores, soldados, misioneros, mercaderes y colonizadores. 1830. Con la conquista de Argelia ganamos un espacio en África. Después de 1870 se agregaron Indochina, Madagascar y Tunisia. Hoy en día, como resultado de las iniciativas francesas, en ese vasto imperio se goza de normas mejoradas de salud. En el imperio portugués, los valores portugueses vinieron primero. En nuestras colonias los misioneros de Cristo siempre enarbolan la bandera portuguesa. Aquí la gente de la localidad lleva una vida tranquila bajo los dos símbolos populares, la cruz y la bandera de la madre patria. Las misiones y el Estado han convertido a la gente en trabajadores excelentes. Portugal ha cumplido su misión como nación colonizadora, construyendo escuelas de arte y comercio donde las comunidades locales se preparan para el mundo de hoy. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, una película de la oficina colonial mostró cómo le gustaba a Gran Bretaña representar su papel. Guiar y desarrollar este vasto imperio no es un asunto fácil. Hong Kong, en el lejano oriente, con su constante población flotante de chinos, presenta problemas muy diferentes de los de Fiji y las islas del Pacífico. Malaya, donde los súbditos de sultanes orientales viven codeándose con el industrialismo occidental. África, el hogar de gente más primitiva con colonias que se extienden desde el Océano Índico hasta el Atlántico Sur. El control del destino de todas estas colonias se encuentra en manos de la Oficina Colonial en Londres. Es allí donde se manejan todos los planes para la colonia y donde se toman todas las decisiones importantes. La discusión mañana es sobre la nutrición en África Occidental. Al llegar 1948, con la India libre, otros asiáticos en Indonesia e Indochina sostenían luchas armadas para conseguir su independencia. Pero los europeos estaban muy decididos a conservar a África. No veían ningún conflicto entre paternalismo y ganancias. Tras el enorme costo de la Segunda Guerra Mundial, sus colonias africanas parecían valer más que nunca. Las necesidades de Europa eran lo primero. Se utilizaba la mejor tierra para cultivar las cosechas que querían exportar, en vez de alimentos para los africanos.
En las colonias portuguesas, el 98% de los africanos continuaban siendo analfabetas. A los granjeros se les obligaba a trabajar en las grandes plantaciones a cambio de salarios muy bajos. En Mozambique, Leia Umbasima trabajaba en los campos algodoneros. Nos pagaban muy poco. No teníamos suficiente tiempo para trabajar en nuestras propias granjas y cultivar frutas y verduras. A cada uno de nosotros nos daban un lote de tierra para cultivar, así de ancho y largo. Y ellos todavía esperaban que termináramos el trabajo en un día. Quienes no lo hacían eran azotados para que trabajaran más deprisa. En África Occidental Británica, Costa de Oro producía una tercera parte de los granos de cacao del mundo. Los africanos todavía trabajaban sus propias granjas, pero las compañías británicas como Cadbury's tenían el poder verdadero. Nuestras normas de calidad son tan altas que actualmente los nativos de Costa de Oro se refieren a lo mejor de todo como la calidad Cadbury. Con objeto de mantener bajos los costos para los compradores británicos, el gobierno fijaba el precio del cacao, aunque no se presentaba de esa manera exactamente. Hoy en día el gobierno compra todo el cacao, de manera que el granjero recibe un precio estable que lo protege de los cambios violentos de precio. Anima Siful creció en una granja de cacao. Hubo muchas compañías británicas en el negocio del cacao. Enviaban a sus agentes a comprárselo a los aldeanos. No teníamos nuestra propia báscula para pesar los granos, así que los agentes realmente nos estafaban. Teníamos que aceptar los precios que nos daban. Los británicos fijaban el precio y no teníamos derecho a decir nada. Estábamos con las manos atadas. Los europeos necesitaban a los africanos para que hicieran el trabajo que podían. No tenían ninguna prisa por otorgarles derechos políticos. En el mejor de los casos, los británicos y los franceses pensaban que los africanos podrían manejar algún día sus asuntos internos. Pero eso bien podía tomar 50 años. Los belgas y los portugueses no podían concebir esto nunca. Las aspiraciones de los africanos cambiaron después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual lo alteró todo. Tropas coloniales habían luchado al lado de los británicos para defender otras partes del imperio. Habían adquirido más conciencia del mundo. De Burma, recios veteranos, tropas de África Occidental y Oriental llegaron a Bombay en su camino a casa. Y sus técnicas de lucha sembraron el terror entre los japoneses. Eran maestros de la guerra en la selva. Habían aprendido algo más. En la India habían visto a los nacionalistas desafiar a los británicos. Geoffrey Edward regresó a la Costa de Oro con una nueva perspicacia. Los indios occidentales estaban muy politizados. Conversamos con algunos de ellos. Ellos decían, ¿por qué estamos luchando por Gran Bretaña? Nosotros decíamos, estamos luchando por la libertad blanca. Entonces ellos nos preguntaban, ¿ustedes son libres? Decíamos, no. Él dijo, bueno, luchen primero por su libertad. Esto causó una gran impresión en los soldados de Costa de Oro, especialmente en mí, me impresionó mucho. La lucha africana por un autogobierno que pronto se extendería a otras partes del continente comenzó en la colonia británica de Costa de Oro, donde vivían solamente 5.000 británicos comerciantes en su mayoría, al lado de 2 millones de africanos. Las dificultades empezaron cuando las manifestaciones, dirigidas por veteranos del ejército, se convirtieron en violentos disturbios y murieron 29 personas. Kwame Nkrumah convirtió las protestas en un movimiento masivo. Un defensor carismático, conocido como el Muchacho de Acero, fundó un partido político y dijo a los africanos, tenemos el derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Siguiendo a Gandhi, pidió a los africanos que actuaran directamente y exigieran el autogobierno inmediatamente. Organizó un boicot de los artículos británicos y una huelga general. Los británicos lo vieron como un activista peligroso, probablemente influido por el comunismo, y lo metieron a prisión.
El encarcelamiento de Nkrumah dio un nuevo impulso a la campaña para reemplazar el gobierno del gobernador por jefes africanos con un gobierno electo. Obtendremos la victoria en la lucha del CPP. Obtendremos la victoria siguiendo siempre adelante sin retroceder nunca. Obtendremos la victoria en nombre del gran CPP. Komla Bedema, amigo y compañero de trabajo, dirigió el partido en su ausencia. Tuve que organizar el partido en todo el país, a tiempo que mantenía la maquinaria del partido andando, pero lo hicimos. Para ayudarnos a hacerlo, una de las herramientas que utilicé fue una foto de Nkrumah, tamaño natural en un tríptico, de tal manera que era un paquete bastante pequeño. Yo lo llevaba como parte de mi parafernalia de la campaña. El cuerpo de Nkrumah está en prisión, pero su espíritu está con nosotros. ¿Es posible que no votemos por ese hombre? La acción masiva dio resultados. Con la colonia agitada, los británicos finalmente aceptaron que hubiera unas elecciones generales. Esperaban que Nkrumah perdiera frente a los otros opositores más conservadores. En 1951, Costa de Oro votó por primera vez en su historia para elegir su propia asamblea local. Había unos pocos votantes blancos, porque debido al clima, pocos europeos se quedaban largo tiempo o se establecían en el país. El partido de Nkrumah obtuvo una victoria arrolladora. Muy a su pesar, el gobernador se vio obligado a dejarlo salir de la prisión. Ahora Nkrumah lucharía por la independencia absoluta. Para los africanos de las colonias británicas de África Oriental, no parecía haber ninguna perspectiva de algún tipo de autogobierno. Lo que marcaba la diferencia eran los colonos. Estas colonias eran conquistas recientes del imperio. En las partes más fértiles de Kenia, varios miles de europeos habían llegado entre las guerras, apoderándose de la tierra africana. Usaban a los africanos como sirvientes y obreros. En un clima más saludable que el de África Occidental, se instalaron indefinidamente, llevando un estilo de vida que nunca habrían podido tener en casa. 4 millones de acres de tierra le fueron arrebatados a la tribu más grande, los Kikuyu. Al principio, su caso lo defendió Jomo Kenyatta, quien dirigía un movimiento popular para exigir que les regresaran su tierra y negociar un autogobierno. Cuando los británicos se rehusaron a ceder, algunos Kikuyu formaron una organización secreta. Viviendo toscamente en la selva bajo el monte Kenia, asumieron el nombre del Ejército de la Tierra y la Libertad. Waiwateuri se les unió. Me uní a los Mau Mau debido a las dificultades. El principal problema era que los hombres blancos nos habían quitado nuestra tierra. Luego estaba la educación. Cerraron y destruyeron las escuelas a las que solíamos asistir. De manera que nos unimos todos en grupos e hicimos un juramento. El africano era tu hermano, pero cuando vieras a un hombre blanco, deberías saber que él era tu enemigo. Los europeos y los africanos aún caminan por las calles atemorizados de los terribles Mau Mau. Es una banda de fanáticos cuyas sangrientas acciones han ensombrecido la imagen de Kenia. Los británicos utilizaron la policía y el ejército para rodear a los sospechosos de las aldeas Kikuyu. Los aviones lanzaron 50.000 toneladas de bombas en un intento por destruir los campos.
A los Mau Mau que intentaron derribarlos, pronto se les rindieron homenajes como héroes populares. Ese hombre que ven allí caído es Dungu, hijo de Gicheru. Él derriba los aviones que vienen a molestar a los Mau Mau. Es él quien derriba los aviones que vienen a molestar a los Mau Mau. En África Occidental se había permitido a los nacionalistas participar en unas elecciones. En Kenia, los Mau Mau llegaron a la conclusión que no había otra alternativa que la violencia. Utilizaron armas hechas en casa para aterrorizar a los colonos europeos, atacando casas de granjas y estaciones de policía aisladas. Derek y Sylvia Richardson habían estado 20 años en el país. Estábamos un poco aislados, incluso más de lo que estamos ahora, pero acostumbrábamos a llevar siempre con nosotros nuestras armas. Los vecinos de los Richardson se encontraban entre los pocos que sobrevivieron al ataque. Eran 2 mujeres que vivían solas. Se escuchó un golpe en la puerta. Ellas la abrieron y esa pandilla entró corriendo. Petey y Dot le dispararon a esa gente, matando a 2 de ellos. Ellos dispararon varias balas y una de ellas mató a su perro, lo que obviamente fue muy triste para ellas, pues lo querían mucho. Muchos africanos se opusieron a la violencia, incluyendo a Kenyatta. A pesar de la falta de pruebas, fue acusado de tener lazos con los Mau Mau y fue enviado a prisión. 80,000 sospechosos fueron detenidos. Algunos que no eran Mau Mau se rehusaron a cooperar. Todos estábamos en una fila. Llamaban uno por uno a los detenidos. ¿Es usted Mau Mau? No. ¿Ha hecho un juramento? No. ¿Qué hará si lo enviamos a casa? Nada. Díganos si es Mau Mau. En el filo de la selva africana en Kenia es capturado un terrorista Mau Mau que lucha contra el gobierno británico de las colonias. 2 policías nativos traen a uno de los líderes más recios de la tribu, Beda Kamasi, de 34 años de edad. En 1956 los Mau Mau habían sido derrotados, pero al final los colonos kenianos también habían perdido. Los funcionarios británicos vieron que no podían seguir protegiendo a una minoría blanca de las exigencias africanas. Sabían que tendrían que hacer concesiones o arriesgarse a otra rebelión. Con la crisis del Canal de Suez en 1956, la autoridad de los poderes imperiales en África recibió otro golpe. Francia y Gran Bretaña, que originalmente habían construido el canal, fallaron en su intento por arrebatárselo a los nuevos nacionalistas egipcios. Para el líder egipcio Gamal Abdul Nasser, fue un triunfo sobre la arrogancia y la presunción coloniales. En el Cairo dio una conferencia de prensa a periodistas occidentales. La gente de todas partes del mundo sabe y siente que al esforzarse puede obtener su independencia, su soberanía. El problema está en los principios que se declararon después de la Segunda Guerra Mundial, el de autodeterminación y el de libertad. Es posible que ustedes no lo sientan porque son libres, y lo han sido durante mucho tiempo. Pero yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial lo pudieron sentir, cuando estaban bajo la fuerza bruta. Esa es mi idea al respecto. Ahora eran los estadounidenses y los soviéticos quienes ejercían un poder real, y los europeos ya no podían controlar el ritmo del cambio en África. Su retirada comenzó un año después del incidente de Suez. La gente de Costa de Oro tenía su propia asamblea bajo los británicos, pero no la independencia. En 1957 fueron los primeros africanos en obtener la libertad total. Líderes del Oriente y del Occidente vinieron a Accra para ver el cambio de mando.
El vicepresidente Nixon representó a Estados Unidos. Llegó con una delegación que incluía al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Nace un nuevo orden y muere uno viejo. Me parece que este es un testimonio palpable de que finalmente las fuerzas de la justicia triunfan en el universo y en cierta forma, el universo mismo está del lado de la libertad y la justicia. Los británicos estaban orgullosos de la naturaleza pacífica de la transferencia de poderes. Para el doctor Nkrumah, principal arquitecto de la independencia de Ghana, este fue un día de realización. La nostalgia de ser libre, la necesidad de ser libre, son parte de la herencia natural del hombre, una herencia negada hasta ahora a África colonial. Costa de Oro cambió su nombre a Ghana, con un sistema parlamentario según el modelo de Westminster. Comprometido con los derechos civiles, el nuevo gobierno levantó un enorme arco conmemorativo. Aquí hace solo unos cuantos años los hombres dieron su vida por una causa que no se ganaba todavía, por la libertad y la justicia. Komla Bedema había estado con Nkrumah desde el principio. Ahora compartía la gloria con él. Bajo la luz tenue montamos la plataforma. Estábamos todos listos. Cuando faltaban 5 minutos para las 12 se apagaron las luces. Yo estaba de pie a la derecha de Nkrumah. Todo el mundo estaba feliz. Tal vez aún resuenan los vítores, pero no los escuchamos. Por fin terminó la batalla. Libertad. Ghana, su amado país, es libre para siempre. A partir de este momento hay una nueva África en el mundo. Esa nueva África está lista para luchar su propia batalla y demostrar que después de todo, el hombre negro es capaz de manejar sus propios asuntos. Quiero que todos los que llevan puesto un sombrero se lo quiten y permitan que la banda toque nuestro himno nacional. Y a partir de ahora, será el himno nacional de Costa de Oro y se interpretará en todas las ocasiones. La canción de la noche se llamó Libertad High Life, escrita por E.T. Mensah, el rey de la música high life africana. Ghana, tierra de libertad. Ghana, tierra de libertad. Esfuerzo de los valientes y sudor del obrero. Esfuerzo de los valientes que ha obtenido resultados. Esfuerzo de los valientes y sudor del obrero. Esfuerzo de los valientes que ha obtenido resultados. Fue un día grandioso en la Plaza de la Independencia. La gente bailaba, cantaba. Ellos amaban la música de esta canción. La canción realmente simboliza lo que dijo Kwame Nkrumah. Por fin terminó la batalla. Porque tenemos libertad. Tenemos nuestra libertad. Ghana, we now have freedom.
Habiendo sido aclamado como el padre del nacionalismo africano, Nkrumah dio fondos a otros movimientos nacionalistas y predicó el mensaje por todo el continente. Esta mitad del siglo XX es de África. Es la década de la independencia africana. Adelante entonces, independencia. Por la independencia ahora. Mañana los Estados Unidos de África. Pero en muchas partes de África, los poderes europeos aún resistían la petición. Los portugueses no querían saber de ella. Los franceses se enfrentaron abiertamente. Dijeron que sus colonias no tenían ninguna necesidad de autogobierno porque formaban parte de la Gran Francia. En lugar de independencia, los franceses habían ofrecido la integración. Algunos africanos seleccionados habían recibido el derecho a la nacionalidad francesa y luego se les animó para que fueran hombres y mujeres franceses negros. Una pequeña clase media hablaba francés y compartía los gustos franceses. El estado especial de la asimilación se le otorgó solo a unos pocos. Quería decir todo y nada. Todo porque la situación social de uno dependía absolutamente de ella. Nada porque a pesar de todo eso, uno nunca se sentía francés. La presunción de que las colonias podían ser parte integral de la madre patria ya estaba desapareciendo en el territorio francés de Argelia, donde la gran comunidad de colonos blancos se veía atacada. Se creía que los rebeldes tenían un ejército de 3.000 hombres armados y bien entrenados, en el momento en el que realizaron un esfuerzo supremo para obligar a los franceses a darles la independencia, algo que Francia se niega a hacer. La lucha de los rebeldes en contra del poderoso ejército francés fue muy dura. Pero los árabes no estaban interesados en formar parte de la Gran Francia. Mientras continuaba la guerra argeliana y con las noticias de la independencia de Ghana en 1957, los activistas en otras colonias francesas se esforzaron por lograr su propia libertad. Amado Barro Diéne era un estudiante en Senegal. En 1958, la gente joven estaba realmente excitada con la independencia. Éramos impetuosos, participamos en el movimiento porque para nosotros la independencia era un ideal. El presidente de Gaulle inicia una visita por todos los territorios africanos. Alarmado por la lucha en Argelia, el presidente de Gaulle a disgusto ofreció el autogobierno a las colonias negras francesas, pero con la esperanza de que permanecieran unidas a Francia. Visitó los 12 territorios africanos en 1958 en un último esfuerzo por persuadirlos. Cuando llegó a Senegal, la primera parte de su viaje hacia Dakar fue tranquilo, pero entonces el ambiente cambió. Amado Barro Diéne y otros que querían obtener la independencia organizaron una demostración en la ruta por donde debía pasar. Aquí estábamos. La situación era tensa, pero habíamos tomado la precaución de esconder nuestros carteles. Cuando llegó de Gaulle, lo sacamos junto con los panfletos. Habíamos acordado que yo echaría los panfletos en el auto del general y así lo hice. Y siguieron hacia Palacio con nosotros detrás gritando: ¡Independencia ahora! De Gaulle suplicó a la gente que permaneciera con Francia. Mis primeras palabras son para aquellos de ustedes que portan los carteles. A ustedes les digo que si quieren la independencia, entonces deben luchar por ella. Pero si no la obtienen, entonces haga lo que Francia les pide, como comunidad franco-africana. El primer ministro británico Harold Macmillan también viajó por África. Al término de su viaje reconoció el nuevo clima. El viento del cambio vuela por este continente
Y gústenos o no, este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político que debemos aceptar como tal. Y a nuestra política nacional deben tomarla en cuenta. Ahora los africanos habían obtenido con mayor rapidez de la esperada lo que habían estado pidiendo. Cuando los británicos, los franceses y los belgas se fueron, 25 países celebraron su independencia en menos de 3 años. Las ceremonias fueron iguales en todo el continente. Los 12 territorios franceses se independizaron totalmente, Costa de Marfil, Mali y Senegal. Pero los nuevos líderes conocían los problemas reales a que se enfrentaban. En los nuevos países cuyos límites habían sido marcados según la conveniencia de los europeos, era difícil lograr la unidad, ya que incluían diferentes tribus e idiomas. Nigeria, Zaire, Ruanda. Pocas de las nuevas naciones tenían administradores suficientemente entrenados. Tanzania, Uganda, Somalia. Los portugueses conservaron sus territorios, pero Kenia finalmente obtuvo su independencia en 1963. ¿Están listos los africanos y tienen la experiencia necesaria para hacerse realmente cargo de la administración de su gobierno? Sí, seguramente lo están. ¿Espera que ellos lo hagan o desea que los empleados civiles británicos se queden para ayudarles? Queremos la ayuda, queremos a los amigos, aquellos que pueden trabajar bajo un gobierno africano. Los queremos a ellos, pero lo que no queremos es tener amos. Ghana comenzó con buenas perspectivas. El país era rico en cacao y oro. Ghana es hoy en día una tierra del futuro y Accra, su capital, una magnífica ciudad moderna. Una vez lograda la libertad política, todos los africanos esperaban ver mejoras tangibles en sus vidas. También querían libertad económica. Había mucha esperanza en Ghana. ¿Las cosas son mejores ahora? Son mucho mejores que antes. ¿Gana más dinero? Sí, ganó más dinero. Nuestro comercio es exitoso y somos más felices ahora que antes. Estamos felices con todo debido a la independencia. Ghana tenía todos los símbolos de una nación nueva. Una nueva línea aérea estaba entrenando sus propios pilotos. Las comunicaciones eran mejores. Hola Londres, hola Londres. Aerolíneas de Ghana, carreteras, escuelas, colegios, universidades, puertos, todo, edificios. Mire, estas casas las construyó Nkrumah para la gente pobre. Y como ve ahora, los pobres tienen una casa en donde vivir. Educación. Gente como yo no hubiera podido ser abogado. Era imposible. Pero cuando Nkrumah llegó, le abrió las puertas a todo el mundo. Al igual que gran parte de los gobiernos africanos, Ghana adoptó un sistema socialista y creía que la planeación central traería consigo más rápidamente mejoras para la población en masa. Nkrumah dio a su versión el nombre de socialismo científico. Ghana había hecho planes desafiantes y fascinantes. Atacarían la inversión extranjera, aumentarían y diversificarían su producción que hasta ese entonces dependía en gran escala de los cultivos de cacao. Los espectaculares progresos logrados en Ghana, tanto industriales como financieros, capturaban la imaginación. La presa gigante Volta produciría toda la electricidad que necesitaba el país y a la vez permitía que se fundiera el aluminio. Pero en la prisa hacia el desarrollo se cometieron errores. Pronto los ganeses fueron víctimas del mal consejo y la avaricia. Los enormes hilos construidos para la cosecha de cacao no se utilizaron nunca. La fundidora de aluminio fue un desastre financiero. Cuando el ingeniero Eddie François pensó que los planes viales eran demasiado grandiosos, se quejó ante la oficina del presidente. Esto no justifica una autopista de 4 carriles. En esa época una autopista de 2 carriles habría sido suficiente. Había otros lugares en Ghana que podían utilizar ese dinero que no se estaba invirtiendo en el lugar apropiado. Finalmente, un amigo de mi madre me llamó a un lado y me dijo: quédate callado, no interfieras con la política de este juego.
En ese tiempo se tramitaban importantes asuntos en el partido con el fin de hacerlo financieramente fuerte. La práctica usual era que un 10% de cada proyecto iba al partido. Nkrumah estaba reuniendo ahora todo el poder político en sus manos y creando un culto a su alrededor. Él era el Salvador, el Mesías, el Redentor. Su retrato estaba en las camisas y los vestidos, las monedas y las estampillas. Se cambiaron los nombres de las calles para ponerles el de él. Sus títulos incluían el de presidente del Comité Central, primer ministro y secretario general del partido. Ghana llegó a ser el primero de los muchos estados con un solo partido en África. Más gente ha sido multada por haber violado el toque de queda impuesto el sábado pasado en la ciudad de Accra. 89 personas se presentaron ante un juez de la corte y todos se declararon culpables. No se cumplieron las promesas económicas y pronto el socialismo científico se convirtió en autocracia. La gente temía expresar lo que pensaba. Había espías por doquier. Todo lo que uno dijera en contra de Nkrumah podía ser escrito y uno era arrestado. Al arrestar a alguien, no le preguntaban acerca de lo que había dicho, sino que lo enviaban directamente a prisión. Si uno estaba allí y moría, pues moría. Ghana está pasando por un periodo revolucionario. No podemos bajo ninguna circunstancia permitir que los imperialistas y los neocolonialistas se entremezclen con los traidores de nuestro medio para desviarnos de nuestro deber. En 1966, Nkrumah fue depuesto por su propio ejército. Los mismos ganeses que lo habían venerado se voltearon ahora en su contra. Los precios mundiales del cacao habían sufrido una baja. Los planes del Estado habían costado demasiado. Se habían detenido los préstamos extranjeros y el país estaba en bancarrota. Las esperanzas que su pueblo había puesto en él se vinieron abajo solo 10 años después de la independencia. En algunos países las esperanzas se terminaron en mucho menos de 10 años. En el antiguo Congo belga, el paso del imperio al caos fue casi inmediato. El primer ministro del recientemente independiente Zaire fue Patrice Lumumba. Hoy la victoria es nuestra. Les doy la bienvenida en nombre del gobierno congoleño. Pero la herencia de Zaire estaba envenenada. Sus fronteras eran artificiales y su pueblo estaba dividido. Los belgas no estaban listos para este día. No habían hecho preparaciones para el cambio de mando. Pocos congoleños tenían educación superior. No había doctores negros, ni ingenieros, ni administradores principales. Los belgas se fueron rápidamente. Toda la experiencia que había regido al país se fue para Bruselas. El ejército se amotinó y el odio tribal reprimido por tanto tiempo volvió a estallar. El ejército capturó a Lumumba. Bajo la observación de su comandante Mobutu, fue torturado y obligado a tragarse sus propias palabras. Los pocos europeos que se habían quedado fueron atacados. Al congoleño común se le había hecho creer que con la independencia compartiría las riquezas que previamente se habían ido a Bélgica. De hecho, tras unos cuantos meses de guerra civil, la capacidad para generar riqueza había sido destruida. Los africanos vieron cómo casas y oficinas eran destruidas, volaban los puentes y el país quedaba en ruinas.
Con la misma velocidad que los días de independencia se habían sucedido uno tras otro a principios de los 60, los militares fuertes se tomaron el poder, respaldados generalmente por uno de los superpoderes. En el Congo, Joseph Mobutu tenía el apoyo de los estadounidenses, quienes lo veían como un aliado en la lucha para mantener el continente alejado del comunismo. Los militares africanos clamaban que ellos eran los únicos capaces de lograr la estabilidad. Golpe militar tras golpe militar en Nigeria, Sierra Leona, Uganda. La mayoría de los nuevos dictadores eran crueles y corruptos. Para los africanos una clase de represión era reemplazada por otra. Ghana tuvo 14 golpes de Estado o intentos de ellos en los mismos años. Los soldados nos abandonaron completamente. Lo único que hicieron fue cuidarse ellos mismos. Teníamos miedo de ir y enfrentarlos o quejarnos porque estaban armados. Uno podía ser arrestado y fusilado. Solo nos quedaba observar y mantenernos callados mientras ellos se enriquecían y nosotros nos empobrecíamos cada vez más. A finales de los años 60, el único lugar donde los africanos seguían gobernados por los blancos era en Sudáfrica. En Rodesia los colonos se rehusaron a entregar el poder. Un gobierno de una minoría blanca todavía estaba en el poder en la República de Sudáfrica y allí seguiría por otros 25 años. Y los portugueses seguían aferrados como en la época colonial. Los gobernadores portugueses todavía ejercían poder absoluto en Mozambique y Angola. Los africanos aún trabajaban las granjas y plantaciones para los propietarios portugueses. Pero incluso aquí, los días en que las utilidades de las colonias podían subsidiar a la madre patria estaban llegando a su fin. En cada colonia portuguesa, los ejércitos de la guerrilla se encontraban ahora en una violenta lucha para terminar con el dominio de los blancos. En Mozambique, Chadregue Sarea luchó durante 10 años. No era un asunto de luchar contra los hombres por su color. El problema era el sistema que estos imponían. Ese sistema que nos imponían aprobaba la esclavitud. Trataba a la gente como animales. La obligaba a trabajar en las plantaciones. Permitía que se azotara a la gente. Limitaba sus derechos. de ter os seus direitos que tinham de participar em qualquer atividade. En 1975, la lucha había dado resultados. Tanto a Angola como a Mozambique les llegó el momento del triunfo. La voluntad de los portugueses por quedarse tendría que sucumbir. Los regímenes marxistas se apoderaron del poder en ambos países. ¡Larga vida para el pueblo de Mozambique! Pero no hubo ningún alivio para la gente. Los nuevos estados pronto entraron en un caos inmediato y los marxistas se enfrentaron a grupos rebeldes respaldados por Occidente. Los símbolos del imperio se eliminaron fácilmente, pero sería libertad hoy y guerra civil mañana. Con la salida del último poder europeo que quedaba, el capítulo imperial prácticamente terminaba 20 años después de la primera independencia. Poco tiempo después, el dominio de los colonos llegó a su fin en Rodesia y esta se convirtió en la Zimbabue independiente. Para la mayoría de los africanos, el legado colonial fue muy amargo.
Aún tenían que cambiar la libertad del dominio colonial por otras libertades que esperaban alcanzar, pero que todavía no tenían: la libertad del hambre, la pobreza y la opresión. Pero la India, el primer país en obtener su libertad, había sostenido exitosamente la democracia más grande del mundo, a pesar de tener muchos de los problemas de pobreza y división étnica. Después de la independencia, los indios bajaron de sus pedestales las estatuas de los reyes y virreyes que habían en el centro de la capital. Los llevaron a un parque lejano a las afueras de Delhi, donde se convirtieron en objeto de curiosidad, recuerdos de una era cada vez más distante. Uno no puede seguir recibiendo una cucharada de sopa que alguien le da, ni una palmadita en la espalda: eres una buena persona. Ese es el asunto. Está bien, cometimos errores y probablemente cometeremos otros aún más grandes, pero somos un país, no una colonia. Todos los años, la India celebraba su independencia con una reafirmación del orgullo nacional. Pero para mucha gente alrededor del mundo, Mahatma Gandhi aún simboliza el significado de libertad e independencia. La gente trataba de tocar los pies de Gandhi en señal de respeto, pero él nunca se los permitió. Decía: no se inclinen ante ninguna persona ni ante ninguna nación.